Asesinado el cafetal José Gregorio Marín Cuarta, reconocido ganadero de Fresno, fue baleado en la cabeza. El hombre falleció en una clínica de Ibagué, donde fue trasladado. Posible que haya tanta violencia. Cerca de 3.000 familias en Colombia son víctimas de la violencia. 32 muertos deja oleada terrorista en el norte de Boyacá. 15 asesinatos este fin de semana en Medellín. Hola, ¿cómo es posible? Hijo golpea a su madre de 73 años porque llegó a trabajar y encontró la comida sin calentar. Hola, es imposible tanta violencia en Colombia. La semana pasada, porque yo tengo radio, que es a lo máximo que pude llegar yo en la vida. Tengo un radio, sintonizo. Yo hice mi bachillerato por radio. En las mañanas, en las tardes escuchaba noticias y en la noche escuchaba la novela. Calimán, en el tiempo, Calimán, yo me acuerdo que yo sintonizaba el radio cuando salía y la ponía. En todo caso, un día de esos que yo estaba escuchando las noticias, escuché un señor decir que es que hablar de Colombia, que hablar de la historia de Colombia, es hablar de violencia. Qué señor tan atrevido, tan grosero, pero qué berraco para tener todita la razón. Yo en eso sí no entro a controversiar con él porque tiene absolutamente toda la razón. Un saludo para todas las cámaras. Ya en casa. Y entonces, ¿señor qué decía? Él decía, no. Él decía, Colombia tiene el récord mundial de secuestros, que cada 6 horas hay un secuestrado en Colombia. También decía este señor que tenemos el récord de muertos en el continente con 40.000 al año. Si sea cierto, yo no les he contado, pero eso dice el señor de la radio. El récord mundial de desplazados, más del 10% de periodistas asesinados en todo el mundo colombianos. Bueno, y si yo me pongo a botarle cifras a ustedes acá, pues no nos alcanza la noche. En todo caso, el hombre tenía razón, Colombia es un país muy violento. El abuelo de yo me contaba la historia cuando empezamos nosotros la violencia en Colombia. Entonces el abuelo de yo me decía que eso viene de muchísimo atrás, más o menos, o sea, no, desde siempre, porque siempre la lucha ha sido por territorio, ha sido por poder, y todo eso a las malas. Entonces, ¿qué me decía el abuelo de yo? El abuelo de yo me decía, mijo, vea, eso viene desde por allá, ¿se acuerda de Simón Bolívar? Y claro, abuelo, yo me acuerdo de Simón Bolívar, decía yo, me tocaba las piernas del abuelo yo. Y lo tocaba. Y el abuelo yo me decía, claro, Simón Bolívar, cuando fue a independizarse de España, el Simón Bolívar le tocaba con las armas. Entonces, ¿qué hacía? Había gente que no estaba de acuerdo con la emancipación de España, la gente decía, no. Si nosotros nos desprendemos de España, ¿para dónde vamos a coger? ¿Con qué vamos a comer? ¿Quién nos va a dar las cosas acá? No estamos de acuerdo con eso. Entonces la gente, los negritos, los de racita negra, allá en la costa colombo-venezolana, esa gente empezó a amarse. Se armaron ellos para defender al rey. Para defender al rey de España, que porque nosotros no queremos emanciparnos de nadie. Entonces, también esa gente, la gente, también los campesinitos de los valles, del sur, de por allá de Pasto, los compañeros pastuzos, un saludo para los compañeros pastuzos. Y en el Cauca, el compañero pastuzo también, un saludo para él. La gente empezó a amarse, para defender al rey, que porque nosotros no podemos emanciparnos todavía, eso es imposible. Y también la gente de por allá, los campesinos del Valle, de la Burrán, por allá en Antioquia. La gente también de, por aquí tiene anotado, que no se olviden. La gente por allá de las llanuras del Huila. Eso, las llanuras del Huila, la gente de Antioquia y la gente de, donde les dije, los negritos de por allá arriba de la zona colombo-venezolana, esa gente empezó a amarse. Entonces Simón Bolívar quiso, no, nosotros tenemos que emanciparnos como ustedes, esta gente. Entonces empezó a darle bala a esa gente, pobrecita, decía, ni los patriotas, ni los guerrilleritos de ese tiempo van a impedir que nosotros nos emancipemos de España. Empezó a matarlos. En Pasto, Simón Bolívar hizo una mundial que a mí no me parece, pero ¿qué le vamos a hacer? Mi abuelo me contaba, yo no me acuerdo, yo no había nacido, pero el abuelo de yo me contaba eso, que una vez Simón Bolívar se fue para Pasto, y entonces dijo a la gente, desmovilícense y pasen, así decía, desmovilícense, pásennos las armas y vamos a hacer la paz. Y cuando la gente
se dejó convencer de él porque él era un hombre con un porte militar muy bueno, entregaban las armas. ¿Y qué hacía el infeliz? Lo mataban. Cuando ya veía que los que se estaban desmovilizando no tenían armas, lo mataban. Entonces después de eso, también lo noté porque me olvidaba, así, después de eso, él, bueno, negociaba con la gente. Un día llamó a la gente, a los hijos de los terratenientes de ese tiempo, que tampoco querían que necesitaban emanciparse. Entonces los llamó y los tiró por allá a un voladero para que los papás vieran cómo mataban los hijos. Imagínense la violencia desde cuándo viene. El abuelo es una persona muy sabia, ese sí no hizo bachillerato por radio, yo soy el ilustrado de la familia porque yo hice bachillerato por radio. Entonces el abuelo mío me contaba eso, que botaban al voladero a los hijos y cuando los hijos se morían, mataban a los papás. Entonces desde siempre se encontró la violencia. El abuelo de hecho me seguía contando y decía que más o menos por allá en 1930, 1950 y piquito, empezó la guerra, que por el poder, que por un lado los azules, que por otro lado los conservadores. Yo no me acuerdo de esos colores. En todo caso era un grupo por un lado, otro era por el otro lado. Y entonces empezó la guerra. Por allá en el 1958, cuando los papás de ellos se conocieron, nació esta estampa, una cosa que se llamaba el Frente Nacional. Y ese Frente Nacional, ¿por qué salió? Pues porque ahí para atrás era una guerra ni la berraca, ya voy. Era una guerra ni la berraca porque estaban los conservadores, entonces los liberales querían el poder, entonces ellos querían, nosotros también querían, entonces dijeron, vamos a ponernos un tate quieto a esto. Entonces dijeron, vamos a hacer una cosa que se va a llamar el Frente Nacional. Entonces se alternaban el poder, todos apoyaban a uno solo y se dividían los cargos del poder en ese tiempo. Una luz. Me faltan solamente 4 fechitas. Mi abuelo me decía, por allá, por el 1960, empezaron a nacer un señor que le llamaban el tiroteo y empezó a armarse en contra del Estado y todo eso, con guerra, con balas, y nacieron las FARC. En 1970, las autodefensas. En el 86 salió un señor que le decían que Pablo Escobar. Y ese señor desangró el país con la violencia. Ese señor era un desastre, formó algo que se llamaba los carteles de la droga, que por un lado los de Antioquia y por otro lado los del Valle. Y finalmente